Hola, buen día para todos. Hoy hablaremos de la evolución del contador público a través de la historia de la contabilidad. En primer punto encontramos el periodo empírico, luego el periodo clásico y luego el periodo científico. Dividiremos cada uno de estos periodos para profundizar acerca de cada tema. En el periodo empírico analizaremos el contexto de las civilizaciones más antiguas, como lo fueron las de Grecia y las egipcias, y las civilizaciones antes de Cristo, en donde se encontraron registros de contabilidades donde se veía inmerso el comerciante para tener control de sus mercancías y su capital. La Edad Media, entre el año 1202 y 1494, en donde hay la necesidad de llevar la contabilidad memóricamente, el comerciante contrataba personal para llevar el control de sus productos. Entonces, podemos decir que la contabilidad surge a partir de la necesidad. Como lo decía anteriormente, la contabilidad surge de la necesidad que tiene el hombre para controlar su economía, donde el hombre tenía la responsabilidad de llevar el papel de contador en aquella época. La memoria dejó de ser útil y se optaron otras prácticas por su limitación natural, donde el contador aún era el hombre, pero implementó ya los primeros escritos en planches de mármol y papiros. En el año 2000 a.C. se llevaban documentos donde el código Hammurabi fueron encontrados estas manifestaciones escritas, todas rudimentarias, y aunque el registro era cronológico, no se separaban de las palabras, donde la persona que tenía el papel de contador en esa época era el mismo comerciante, aún no separaba los registros de las palabras. Estas prácticas se expandieron por Caldea, Egipto y Grecia, hasta alcanzar un importante desarrollo en el Imperio Romano. En esta época, Roma fue donde se situó el origen de la contabilidad y de las técnicas registrables, encargando a una persona para realizarlas, donde esta persona tenía el papel de contador. Se usaban libros, el de cobros y pagos, se denominaba Codes Accepti Expensi, donde era usado por los banqueros, y el Liber Patrimonio, que eran los registros patrimoniales. Como ya se llevaba los primeros escritos, como el precio de los honorarios y el salario de las responsabilidades, el contador estaba inmerso en otras profesiones que tenían en esa época importancia, como los banqueros. En aquella época, el contador estaba inmerso en el empresario, ya que tenía la necesidad de saber lo que debía y lo que debían, la cual era la persona responsable de manejar este libro, aunque todavía no existía el título de contador. Con el memorial inicialmente se mezclaban los gastos de toda clase y se cruzaban una raya finalizando el día, donde el contador estaba inmerso en aquella época en la persona que realizaba estos registros a diario. Más adelante, el memorial de desarrollo en formas más complejas hasta derivar la llamada partida simple, también llamada métodos unigráficos, donde el papel del contador en aquella época estaba representado aún por las personas que realizaban estos registros en el memorial. Al ir complicándose el comercio, la partida simple se hace insuficiente para atender las necesidades de información. De ahí el surgimiento en 1494 de la partida doble, donde comenzaba el periodo clásico. Y la persona que registraba estas cuentas tenía el papel de contador en aquellas épocas, cada vez más importante por la evolución de la necesidad de la contabilidad y los cambios sociales, donde se necesitaba una vez más personas que registraran todos estos hechos económicos de la época. En 1494 surge la partida doble y con ello el comienzo del periodo clásico de la contabilidad. Esta es una fecha muy importante para cualquier contador público, ya que en esta el economista italiano Fray Luca Pacioli crea su obra Summa de Aritmética. En ella se difunde por primera vez y se da a conocer el sistema de partida doble. Cabe destacar que con la invención de la imprenta en esta época dio mayor divulgación y reproducción de este libro. La característica principal de esta época o de esta etapa es explicar y fundamentar el funcionamiento de las escuelas contables. También se manejan los términos débitos y créditos en relación a la causa y efecto.
Ya después de esto nacen las escuelas contables, que son la escuela lombarda, la escuela controlista, la escuela personalista, la escuela contista y la teoría del propietario. También esta obra dio a conocer lo que fue el libro mayor y el libro diario. Escuela contista. La escuela contista lo que pretende es explicar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Por eso, Delaporte acuña el principio de la personalidad moral de la empresa, distinguiéndola de su propietario. En este periodo se acuñan las reglas que constituyen la esencia de la partida doble y tiene su expresión más característica en su norma básica. Quien recibe un valor es siempre deudor del mismo y quien lo entrega es acreedor. La teoría del propietario. Esta escuela surge a finales del siglo XVIII en la Gran Bretaña. Sus características principales son las siguientes. La empresa tiene una personalidad distinta a la del propietario. La empresa tiene un patrimonio integrado por bienes y derechos a su favor, a los cuales llamamos activos, y créditos y obligaciones en su contra, a los cuales llamamos pasivos. Los elementos que integran el activo y el pasivo se deben clasificar según su naturaleza en grupos llamados cuentas. La teoría del propietario es un antecedente de la denominada teoría de la agencia. La escuela lombarda. Esta escuela nace en el siglo XIX y esta es el florecimiento del pensamiento contable en Italia, cuyo propósito es el de elaborar teorías científicas contables relacionadas entre la contabilidad y la administración empresarial. Su principal precursor es Francisco Villa. En esta escuela, el objetivo de la contabilidad es el control de la empresa. La contabilidad combina nociones económicas, administrativas, aplicadas al arte de llevar cuentas. También existe la separación entre la teneduría de libros y la vinculación de nociones económicas administrativas para llevar las cuentas. La escuela jurista o personalista. Los principales aportes fueron por el italiano Sermón en el siglo XIX. En esta escuela existe una responsabilidad jurídica entre las personas que administran el patrimonio de la empresa. Los extraños y el propietario tienen cuentas distintas. El administrador regula las relaciones entre extraños y propietarios. Los deberes de los extraños son derechos del propietario. Los derechos de los extraños son deberes del propietario. Derecho o abono es sinónimo de haber y deber o cargo es sinónimo de debe. Escuela controlista o materialista. Creador de esta escuela, Fabio Vesta. En esta existe una oposición a las escuelas que personalizan las cuentas. La contabilidad tiene un carácter económico, estudio y control de la hacienda. A sus diferentes valores se les abre una cuenta y no a las personas subyacentes. Fases de la administración hacendal: gestión, dirección y control. La función de la contabilidad es el control de la riqueza hacendal. La contabilidad y control económico son términos equivalentes. La contabilidad es la ciencia del control económico de las empresas. La finalidad de esta escuela es estudiar y enunciar las leyes del control económico en las haciendas. Y la finalidad práctica es la aplicación de las normas o leyes a las distintas haciendas. Teoremas patrimoniales. El capital de una empresa está en función de los elementos activos y pasivos. Las variaciones en activos y pasivos se reflejan en el patrimonio. La suma de los cargos es igual a la suma de los abonos. La cuenta tiene una función económica. La escuela controlista o materialista es una escuela de transición hacia el neocontismo, es decir, las nuevas cuentas. Durante este periodo científico de la contabilidad surgen como resultado de las revoluciones industriales y hubieron cambios económicos en las formas de producción. Estos cambios surgieron y fueron de forma innovadora, como también fueron radicales, y hubo eficiencia al momento de la información de las organizaciones. También sobresalieron escuelas económicas a raíz de estos cambios, y en este periodo también encontraremos
el nuevo paradigma del contador, cómo el contador se ha ido evolucionando y cambiando con estos nuevos paradigmas que lo forman a él. Escuelas económicas de la contabilidad del periodo científico. La contabilidad tiene como propósito y se centraliza y direcciona durante este periodo. Se incorpora la Academia de la Contabilidad a la Universidad Norteamericana. Durante el neocontismo económico europeo existen los representantes como Frederick Ungill, José Escarza y Leo Goldberg, quienes hacen parte de la contabilidad económica, conocen la actividad de la empresa, como también sobresalen con las causas y consecuencias del funcionamiento de las organizaciones. El neocontismo francés se encargan los representantes como Jean Boursin, Jean Dumarchi, y son quienes clasificaron las cuentas según sus movimientos. También tienen como teoría las situaciones del patrimonio privados y públicos, la función histórica, estadística y económica, financiera y jurídica. En las escuelas de Alemania de la economía de la empresa existe el representante Charles Ball, obra como balance dinámico mediante los resultados obtenidos del balance. Schneider con la obra industrial, los costos de la economía de la contabilidad, el estado de balance y el estado de resultados. La escuela Sendal, Gino Zapata, estudia las condiciones de existencia y manifestaciones, quien plantea las organizaciones científicas, técnicas y prevelación a Sendal. En la escuela patrimonialista existe Vincenzo Massi, estudió los fenómenos patrimoniales, estadísticos y asimismo la estadística patrimonial y la dinámica patrimonial, quien estudió los temas en cantidades a los valores de otros. Dictamina los estudios realizados a las empresas, la revelación patrimonial y la revelación es evidencia hacia el patrimonio. A continuación hablaremos del rol del contador. El nuevo rol del contador público es poder vincular el área financiera con todas las demás organizaciones, incluyendo las estrategias de alta gerencia para así monitorear el valor de la empresa. Tomar decisiones cada vez es más complejo debido a la incertidumbre. El contador debe ser asesor a estos temas. El contador público como asesor estratégico debe velar que todas las áreas de la compañía sean en el trabajo de todos diariamente con el fin de que todas las áreas hayan una alineación y un trabajo en equipo. El contador debe ser un líder en temas de estrategia, a pensar en cada área del director. Tiene metas para su periodo determinado y estas pueden ser en las estrategias accionistas de las organizaciones. El contador debe velar por conocer e interpretar, analizar las variables externas que intervienen en la organización, la información. El contador debe interpretar la información y analizarla correctamente, ser proactivo y a la hora de toma de decisiones. El contador del futuro deberá estimar el valor de nuestros recursos, desarrollará indicadores de gestión a la toma de decisiones, pensará en los números y en la gestión de la empresa, evaluará los proyectos siempre buscando nuevos proyectos. Asimismo, a la hora de la toma de decisiones podrá prevenir y estimar y así adelantarse en la información. Su información deberá ser transparente, confiable y asimismo agregarle valor a la información contable. El contador reportará información a la alta dirección, accionistas o socios, a la auditoría y a un gobierno corporativo. Actuará con ética profesional, preparándose y actualizándose de toda la información y nuevas leyes. Desarrollará habilidades ejecutivas y contribuirá al restablecimiento de la confianza.